No le interesa si el contenido es válido o no. Recuerda que ya les había hecho énfasis en eso, ¿verdad? Pero, de nuevo, se los reitero, que a la lógica le interesa sobre todo la estructura. ¿Cuál es la estructura? Es esta. Que es al final lo que interesa de la lógica, del silogismo. Veamos este ejemplo. Premisa universal. Se recuerda que hemos dicho también que en el silogismo el término mayor siempre debe estar en la parte superior y el término menor en la parte inferior. Veamos, premisa universal. Todos los planetas son redondos. Premisa particular, la Tierra es un planeta. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, primero encontramos el término medio, ¿verdad? Que sería planetas o planeta. Entonces nos queda redondo y tierra. Y diríamos que la conclusión sería la Tierra es una, ¿verdad? ¿Tienen ustedes la estructura? Ahí está la resolución. Ahora veamos el siguiente silogismo. Ustedes me dicen si es correcto o no. ¿Es correcto o incorrecto este silogismo? Está incorrecto. Entonces, si alguien habló, pero no fue Eh, audible. yo hablé, licenciado, yo decía que no es Bueno, correcto. ¿por qué? No es correcto porque hay una premisa particular y el resultado está siendo universal. Y entonces estaríamos yendo de lo Exactamente, deductivo a lo inductivo. Y tenemos que ser deductivos. exactamente, eso es. Eso es el problema. Muchas gracias, ¿eh? Y eso es parte de las reglas que vamos a conocer hoy, ¿verdad? Porque como muy bien dice el compañero, aquí tenemos una premisa particular, ¿verdad? Y aquí tenemos una premisa universal. Y entre las reglas nos dicen que si tenemos una premisa particular, la conclusión debe ser particular, ¿verdad? En este ejemplo se observa que las reglas del silogismo evitan caer en errores, porque lo correcto sería este. Si algunos políticos son corruptos y todo presidente es político, entonces algún presidente es corrupto, tal como lo señaló el compañero. Y aquí tienen ustedes la estructura de este silogismo. Solo el sentido común puede determinar si el anterior razonamiento es verdadero o falso. Por eso es necesario el uso de reglas en los silogismos. Cuando las reglas no se cumplen, existe una falacia. ¿Qué es una falacia? De latín falacia, una falacia es una mentira o engaño
es algo falso. Es un razonamiento inválido que tiene apariencia correcta. Pretende ser convincente y se encuentra en distintos aspectos de la vida. Los razonamientos que tienen falacias se conocen como falaces. Eso es lo que vamos a ver hoy. Existen dos tipos de falacias: las falacias formales y las falacias no formales. Ahorita nos vamos a centrar en las falacias formales. Las falacias formales son razonamientos no válidos y están relacionados con los silogismos. Por eso dice, ¿dónde encontramos estas falacias? En los silogismos. El error se encuentra en la forma o estructura de los argumentos. Las falacias formales se cometen cuando no se respetan las reglas establecidas por la lógica deductiva. Un argumento resulta inválido cuando la verdad de las premisas no se apoya en la verdad de la conclusión. Son argumentos en los que la conclusión no está correctamente relacionada con las premisas. Y no lo está porque no se están usando correctamente las reglas. Analicemos este silogismo. Todos los machistas son mentirosos. Algunos militares son machistas. Entonces, todos los militares son mentirosos. Este es un ejemplo parecido al que vimos anteriormente, ¿verdad? Porque aquí el problema que hay es que no respeta esta regla. Aquí hay una premisa particular, por lo que la conclusión tendría que ser también particular, no universal. Tiene una falacia formal porque no respeta las reglas del razonamiento. Lo correcto sería así. Y vamos a ver que cada falacia tiene un nombre, de acuerdo con la regla que no cumple. Existen 7 reglas para detectar las falacias formales. Si no se cumplen los requisitos, estamos frente a una falacia formal. Entonces, para sintetizar, ¿qué es una falacia? Una falacia es una mentira, es una falsedad. ¿Cómo detectamos las falacias? A partir de que aplicamos una de las 7 reglas del silogismo. ¿Cuáles son esas reglas? Aquí están. Regla número 1. Un silogismo debe tener 3 términos, no 4. Si no se cumple la regla, la falacia se llama falacia de 4 términos. 2. El término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Si no se cumple esta regla, estamos frente a la falacia del término medio no distribuido. 3. Debe tener al menos una premisa universal. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos trabajar con 2 premisas particulares. Una tiene que ser universal. Si no se cumple esa regla, entonces esta es una falacia que no tiene nombre. Se le conoce como número 3. 4. Si tiene una premisa particular,
la conclusión debe ser particular. Es la que hemos estado viendo, ¿se recuerdan? Si no se cumple esa regla, estamos frente a la falacia existencial. 5. Debe tener al menos una premisa afirmativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si las dos premisas son negativas, hay una falacia. Le llamaríamos falacia de las premisas excluyentes. 6. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Eso quiere decir que el silogismo puede tener una premisa afirmativa y una premisa negativa. Si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Le llamaríamos falacia de conclusión afirmativa. Si no se cumpliera, ¿verdad? Si no se cumple esa regla, le llamaríamos falacia de conclusión afirmativa a partir de premisa negativa. Si las dos premisas son afirmativas, la conclusión también debe ser afirmativa. Ahí no hay ningún problema. Y la 7, que es la más compleja, si el término menor o el término mayor, la S o P, están distribuidos en la conclusión, también deben estarlo en la premisa donde aparecen. Entonces, aquí quiere decir que si el término menor, S, o el término mayor, P, está distribuido en la conclusión, deben estarlo también en las premisas de donde salieron. Si no se cumple esta regla, va a ser falacia de ilícito mayor si el problema está en el término mayor, o falacia de ilícito menor si el término está en el término menor. Ahorita vamos a empezar a ver una por una estas reglas. Pero antes de entrar, es importante que ustedes manejen la tabla de distribución del silogismo. Esta ya la habíamos visto. Es esta, ¿verdad? Porque es importante que manejemos las premisas a partir del tipo de juicio A, E, I, O, ¿verdad? Tipo de juicio A. El sujeto es distribuido. El predicado no distribuido. El juicio E. Recuérdense que juicio y premisa es lo mismo, ¿verdad? El juicio E, el sujeto está distribuido y el predicado también distribuido. El juicio I. Sujeto no distribuido, predicado no distribuido. Tipo de juicio O. Este es el particular negativo. Sujeto no distribuido. Pero el predicado sí está distribuido. Entonces, estimados alumnos, para resolver los silogismos es importante que se aprendan esta tabla. Vamos a empezar entonces con las reglas del silogismo. Tenemos aquí la regla número 1. Un silogismo debe tener solo 3 términos. Es un silogismo correcto. El término mayor es el predicado de la conclusión. El término medio aparece en las dos premisas, pero el término medio no está en la conclusión. Y el término menor es el sujeto de la conclusión. Aquí tenemos en el lado izquierdo la estructura del silogismo. En el lado derecho tenemos
Todos los animales son amigables. Todo perro es animal. Entonces, todo perro es amigable. Ven, aquí tenemos un silogismo válido. ¿Por qué es válido? Según la regla número 3, porque vamos a ver cuántos términos tiene. Aquí tenemos un término, dos términos y entonces aquí tenemos un silogismo en el cual hay 3 términos. Eso quiere decir que este silogismo respeta la regla número 1. Recuerda, si tienen alguna duda, nada más activen su micrófono y hablan. Yo con mucho gusto les respondo. Cuando un razonamiento incumple esta regla, se comete la falacia de los 4 términos. Veamos este ejemplo. Todos los patos son animales. Todos los gatos son mamíferos. ¿Cuántos términos tenemos ahí? 4. 4, ¿verdad? Incluso este silogismo tiene un problema, porque no podemos detectar cuál es el término medio. Entonces, este es un silogismo inválido. Trabajemos este ejemplo. A ver, jóvenes, ¿quién me ayuda? El término medio sería muñecas, el término mayor sería electrónicas y el término menor sería partes del cuerpo. Ya. ¿Qué más? Y la conclusión sería la parte del cuerpo son electrónicas. Gracias, Zoe. Vamos a ver. ¿Están de acuerdo con la forma en que resolvió el silogismo el compañero? ¿Los demás alumnos? Bueno, ya que nadie quiere participar, bueno, vamos a ver. Fíjense que aquí tenemos un problema, porque veamos, las muñecas son electrónicas. Ese es un término, ¿verdad? Porque se refiere a muñeca de juguete. Pero abajo dice, la muñeca es una parte del cuerpo. No estamos hablando de muñeca de juguete, sino estamos hablando de una parte del organismo humano. Eso quiere decir que esta muñeca no es la misma muñeca, porque una es un juguete y la otra es una parte del cuerpo humano. Entonces, en este silogismo encontramos que tenemos un término, dos términos, tres términos y cuatro términos. ¿Ven? Entonces aquí no podemos trabajar este silogismo porque es una falacia. Le llamaríamos falacia
de los 4 términos. Pregunto si les quedó claro esto. Licenciado, a mí no me quedó claro eso de los 4 términos. ¿Será que, A no ver. sé, tal vez de otra manera que me lo pueda explicar? Como usted había Bueno, dicho, vamos a ver. no importaba el significado de las premisas. Entonces ahí ya me Sí. perdí un poquito. Sí, pero aquí está claro esto, ¿verdad? Veamos. La primera muñeca, ese es un juguete. La segunda es una parte del cuerpo. Entonces, no estamos hablando de la misma muñeca. Esa es la diferencia acá. Doctor, o sea, cuando hay Sí, palabras homónimas, entonces aquí no aplica, o sea, aquí ya se convierte en otro término, ¿verdad? sí, aquí se convierte en otro término. Porque estamos hablando de dos realidades diferentes, ¿verdad? Porque, vea, lo de arriba es una cuestión artificial. La segunda es una parte de su cuerpo. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, si ustedes encuentran un silogismo de esta naturaleza, no se puede resolver. Nada más la ponen falacia de los 4 términos. ¿Les queda claro, compañeros? En ese caso no nos lleva a ninguna conclusión. No, sino que por eso le digo, se queda así. Digamos, si a ustedes les viniera un ejemplo así en el examen, pues tendría que ser. Esa es una falacia de 4 términos, que es la que se señala aquí, ¿verdad? Cuando un razonamiento incumple esta regla, se comete la falacia de los 4 términos. Bueno, vamos con la regla número 2. El término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Por eso es que les dije la importancia de aprenderse esta tabla. Esta tabla es vital para resolver las reglas. El término medio es el que se repite 2 veces, ¿verdad? Debe estar distribuido al menos en una premisa. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, veamos aquí. Todos los triángulos son figuras geométricas. Algunos equiláteros son triángulos. Entonces, ¿cuál es el término medio acá? Triángulo. El que se repite 2 veces, efectivamente, es triángulo, ¿verdad? Aquí están los 2. Ahora, aquí es donde tenemos que empezar a trabajar cada silogismo. Vamos a ver que tenemos que pasarle todos los, todas las reglas para determinar si es válido o no. Veamos entonces, en la primera premisa, todos los triángulos son figuras geométricas. ¿Qué tipo de juicio es ese? Juicio A. A, Juicio A. ¿Cuál es la distribución de ese juicio? Sujeto distribuido y predicado no distribuido. Muchas gracias. Entonces ya ahí tenemos que el primer triángulo está distribuido. Es correcto, entonces no hay problema.
En el segundo no está distribuido, porque ese es un juicio I. Algunos equiláteros son triángulos. Pero no importa, porque la regla dice que por lo menos uno de los términos debe estar distribuido. Y aquí está distribuido este, ¿verdad? Entonces, este es un juicio válido. Se incumple la regla cuando el término medio no está distribuido en alguna de las dos premisas. Se comete la falacia del término medio no distribuido. Ahí está. Repito, se incumple la regla cuando el término medio no está distribuido en alguna de las dos premisas. Se comete la falacia del término medio no distribuido. Veamos este ejemplo, el de la parte de abajo. Todo perro es mamífero. Algún animal es mamífero. El término medio sería mamífero, ¿verdad? Ahora veamos si está distribuido o no. El primer juicio, ¿qué tipo de juicio es? Juicio A. ¿Cuál es la distribución de ese juicio? Sujeto distribuido y predicado no distribuido. Gracias. Eso quiere decir que ese primer término no está distribuido. Ahora, ¿qué tipo de juicio es algún animal es mamífero? Es un Juicio juicio I. I. ¿Cuál es la distribución? El sujeto no está distribuido y el predicado tampoco. Ajá, exacto. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí, mamífero no está distribuido en la primera premisa, ni tampoco en la segunda. Aquí tenemos una falacia. Veamos este ejemplo. A ver, algunos animales son buitres. Todo carroñero es buitre. ¿Cuál es el término medio? Buitre. Ahora apliquemos la distribución. El primer juicio, ¿qué tipo de juicio es? Juicio I. ¿Cuál es la distribución de ese juicio? Sujeto no distribuido y predicado no distribuido. Muchas gracias. Y el segundo, todo carroñero es buitre. ¿Cuál es la distribución? Ah, Sujeto distribuido y predicado no distribuido. Exactamente. Entonces, ¿se dan cuenta? En estas dos premisas, aquí buitre no está distribuido. Y aquí buitre tampoco está distribuido. Eso significa que hay un juicio inválido. Y se le llama falacia de término medio no distribuido. cuando hay Pregunto. Sí, dígame. cuando existe el juicio inválido, ya no se tiene la conclusión, entonces. No, ya no se puede. Se queda así. Gracias.
Nada más lo que hay que hacer es señalar, por ejemplo, yo diría este es no distribuido y buitre no distribuido. Respuesta, juicio inválido. Falacia del término medio no distribuido. ¿Verdad? Eso quiere decir que respuesta como esta es la correcta. A ver, ¿quién más tiene alguna duda sobre esta regla? Pregunto si tienen alguna duda sobre esta regla, la regla número 2. ¿O les queda claro? Por el momento vamos bien, licenciado. Bueno, está bien. Vamos con la regla número 3. Debe tener al menos una premisa universal. Si un silogismo no tiene premisa universal, no es deductivo y no se puede demostrar su validez. ¿Se recuerdan cuando hablamos de análisis deductivo o razonamiento deductivo? Va de lo general a lo específico o particular. Entonces, si no hay un juicio universal, no podemos trabajar el análisis deductivo. En cambio, las dos premisas sí pueden ser universales. Ahí no hay problema. Veamos aquí. Ninguna piña es acuática. Algunos reptiles son acuáticos. Entonces, algunos reptiles no son piñas. Veamos la primera premisa. Ninguna piña es acuática. ¿Qué tipo de juicio es? Es un juicio O, ¿verdad? Universal, negativo. Algunos reptiles son acuáticos. Esa segunda es particular. Entonces, algunos reptiles no son piñas. ¿Cómo se demuestra que es válido este silogismo? Porque aquí tenemos una premisa universal. No importa si es afirmativa o si es negativa. Lo que importa es que haya por lo menos una premisa universal en un silogismo. Vamos. Cuando no hay una premisa universal, no funciona la deducción, que va de lo general a lo particular. Esta falacia se llama falacia número 3. Ahí está un ejemplo. Ven, abajo dice, alguna piña es acuática. Algunos reptiles son acuáticos. ¿Cuál es el problema acá? Que las dos son particulares. Las dos son particulares, exactamente. ¿Verdad? Entonces, no se pueden trabajar porque una tendría que ser universal. Si a ustedes les aparece algo así, la respuesta es falacia número 3. Así, de esa manera tendríamos que contestar en el examen, ¿verdad, licenciado? Sí, exacto. Así, mire. Ah, ok, muy bien. Gracias, licenciado. Falacia número 3. Licenciado, perdón. Pregunto. Sí.
Usted había mencionado que en esta regla número 3, las dos premisas sí pueden ser universales. Sí, exacto. Y en ese caso, ¿cómo se cumpliría que fuera deductivo? Porque yo pienso que si son dos universales, las dos son generales, no hay alguna particular. Sí, pero fíjese que en ese caso no habría problema. La regla sí lo acepta. Podemos ver toda piña es acuática. Ningún reptil es acuático, ¿verdad? En ese caso, fíjese que las reglas lo permiten, ¿oye? Está bien, licenciado, muchas gracias. Bueno, veamos este ejemplo. Algunos militares son psicópatas. Algunos suecos son militares. A ver, ¿quién trabaja este silogismo? ¿Quién quiere trabajar? Podríamos decir que es un juicio no válido, porque no hay una premisa universal. Exactamente. Aquí tendría que ser un juicio no válido, ¿verdad? Porque le falta una premisa universal. Entonces ahí sería falacia número 3. Falacia número 3, efectivamente. Porque no se puede trabajar ya que no tiene una premisa universal. Pregunto, ¿les queda claro la regla número 3? Sí, licenciado. Vamos a ver la regla número 4. Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Cuando el razonamiento es deductivo, la conclusión deberá tener la menor extensión. En la parte de abajo tenemos el ejemplo. Todo futbolista es deportista. Esa es una premisa universal. Algún futbolista es médico. Esa es una premisa particular. La respuesta correcta sería un juicio o un silogismo válido, ¿verdad? En el siguiente silogismo no se cumple la regla, porque la conclusión es universal. Veamos este. Todo futbolista es deportista. Algún futbolista no es médico. Miren, aquí tenemos todo. Médico es deportista, además de que aquí tendría que ser negativo este. Aquí no se cumple la regla porque la conclusión tendría que ser particular. Y aquí la conclusión es universal. Si las dos premisas son universales, la conclusión también debe ser universal. Es la respuesta a lo que preguntaba la compañera de por qué se aceptan dos premisas universales. Cuando esta situación no ocurre, existe una falacia existencial.
Aquí tenemos dos premisas universales. La primera es universal afirmativa. Todo partido es una institución democrática. La segunda, universal negativa. Ninguna institución democrática es corrupta. La conclusión, algunos corruptos no son partidos políticos. Eso quiere decir que ahí está mal la conclusión. ¿Alguna duda sobre esta regla, jóvenes? Perdón, licenciado. Aquí la regla dice que es una premisa, si tiene una premisa particular, ¿verdad? Pero Sí. estaba indicando de último de que puede ser también cuando sea universal las dos, ¿verdad? Sí, exacto. Por eso aquí, en este ejemplo, este es inválido, ¿verdad? Porque aquí tenemos todo partido es una institución democrática. Ninguna institución es democrática. Las dos premisas son universales. Entonces, la conclusión también tendría que ser universal. Y como hay una negativa, la conclusión tendría que ser negativa. Por eso, aquí esto está mal, ¿verdad? Este lo tengo como ejemplo de algo que no es válido. Pregunto si les queda alguna duda sobre esta regla. No, ahí estamos claros. Bueno, vamos a ver. Vamos con la regla número 5. Debe tener al menos una premisa afirmativa. De dos negaciones no hay conclusión válida. Las dos premisas sí pueden ser afirmativas o solo una. Veamos este. Ningún norteamericano es centroamericano. Algunos centroamericanos son guatemaltecos. La primera premisa es universal negativa. La segunda es particular afirmativa. Quiere decir que sí cumple la regla. El siguiente ejemplo es una falacia de premisas excluyentes, porque las dos premisas son negativas. Ningún norteamericano es centroamericano. Algún centroamericano no es guatemalteco. Entonces, si se dan cuenta, la primera premisa es universal negativa. Ningún. La segunda es particular afirmativa. Perdón, negativa. La segunda es particular negativa. Entonces, esto no se puede trabajar, porque una de las dos premisas tendría que ser afirmativa. Bueno, ¿les queda claro esta regla, jóvenes? Pregunten, no tengan pena. Más vale que pregunten y no se queden con la duda. Esta sí está clara, licenciado. Es más sencillita, ¿verdad? Vamos a ver, pasamos a la regla número 6. Si tiene una premisa negativa,
la conclusión debe ser negativa. Si el silogismo tiene una premisa negativa, la conclusión siempre, 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 siempre debe ser negativa. Si no cumple la regla, le llamamos falacia de premisas excluyentes. Veamos acá. Todos los lápices son útiles escolares. Algunos crayones no son útiles escolares. Veamos, todos los lápices son útiles escolares. Esa es una premisa universal afirmativa. La segunda, algunos crayones no son útiles escolares. Esa es una premisa particular negativa. Si hay una premisa negativa, entonces la conclusión debe ser negativa, como esa. Algunos crayones no son lápices. Por eso el silogismo es correcto. Cuando el silogismo no cumple la regla, comete la falacia de la conclusión afirmativa a partir de premisa negativa. Veamos esto. Todos los lápices son útiles escolares. Esa es una universal afirmativa. Algunos crayones no son útiles escolares. Esa es particular negativa. Y la conclusión dice, algunos crayones son lápices. ¿Cuál sería el problema acá? Que la conclusión es positiva cuando hay una premisa negativa. Sí, exacto. Ese es el problema acá, ¿verdad? La conclusión tendría que ser negativa. Y aquí está afirmativa. Bueno, vamos a ver. En el caso de que las dos premisas sean afirmativas, la conclusión también debe ser afirmativa. Digamos, ahí no hay problema. Ahí tenemos el ejemplo. Todos los zapatos son industriales. Algunos zapatos son mocasines. La respuesta sería algunos mocasines son industriales. Entonces aquí tenemos ese problema. Bueno, en ese silogismo se comete la falacia porque no se cumple la regla. Dos premisas afirmativas, pero la conclusión es negativa. Todos los zapatos son industriales. Algunos zapatos son mocasines. Por lógica, de dos premisas afirmativas tendría que salir una conclusión afirmativa. Sin embargo, aquí la conclusión es negativa. Algunos mocasines no son industriales. ¿Les queda claro esto, jóvenes? Solo se le señala entonces aquí como Sí, exacto. en la flecha, digamos negativo. Porque Sí. aquí es Aquí lo correcto tendría que ser quitándole el no, ¿verdad? Ya que algunos mocasines son industriales. Ese sería válido, un juicio válido.
Ahora, falacia sería si lo dejamos así. Bueno, pasamos a la regla número 7. Pongan atención porque esta es la más complicada. Si un término, ya sea término menor o término mayor, está distribuido en la conclusión, debe estarlo en su premisa. ¿Cuál premisa? Una de las dos premisas de arriba. Los términos mayor y menor no deben ser tomados con mayor extensión en la conclusión que en la premisa donde aparecen. Esa es la razón lógica, ¿verdad? Si en la conclusión se afirma algo más general que en la premisa, ya no sería un juicio deductivo. Los términos mayor y menor no deben ser tomados, repito, ¿verdad? No deben ser tomados con mayor extensión en la conclusión que en la premisa donde aparezca. Si en la conclusión se afirma algo más general que en la premisa, ya no sería un juicio deductivo. Veamos. El incumplimiento de la regla 7 causa dos falacias formales. Puede ser ilícito mayor si la falacia está en P, o sea, en término mayor. El ilícito puede ser menor si la falacia está en S, o sea, el término menor. Aquí tenemos un ejemplo. Todos los caballos son veloces. Ningún burro es veloz. Ningún burro es caballo. ¿Qué hacemos aquí para verificar? Ven, aquí tenemos la conclusión, ¿verdad? Entonces nos vamos por cada término. El primer término, burro. Burro, en ningún burro es caballo. Aquí está distribuido, ¿verdad? Porque ese juicio, el juicio E, es sujeto distribuido, predicado distribuido, ¿verdad? Veamos el de arriba. Aquí no hay problema. Caballo. Caballo también está distribuido. Porque como es un juicio E, tanto el sujeto como el predicado están distribuidos. Aquí está, mire, caballos. Y aquí está caballos. Y miren, es sujeto del juicio A. El sujeto del juicio A es distribuido. El predicado es el que no está distribuido. Y para ello vamos a colocar, vean, esta es una forma que yo les sugiero que lo trabajen en el lado derecho. Así no se confunde. Todos los caballos son veloces. ¿Cuál es la distribución? Este es un juicio A. Sujeto distribuido, predicado no distribuido. Ningún burro es veloz. Este es un juicio E. Sujeto distribuido, predicado distribuido. Ningún burro es caballo. Sujeto distribuido y predicado distribuido también. ¿Verdad? Entonces, en este caso, este es un juicio válido porque no tiene falacia. Ahora veamos aquí. Este es el mismo que estamos viendo, ¿verdad? A ver, ningún veloz es lento.
Algún caballo es veloz. La conclusión es algún caballo no es lento. Fíjense que aquí ustedes ven que este es un juicio I. ¿Cuál es la distribución del juicio I? La distribución del juicio I es que sujeto no distribuido y predicado no distribuido. Entonces aquí no tenemos problema. Porque los dos no están distribuidos. No hay problema como estén en la parte donde salieron. Veamos, ningún veloz es lento. Esta es la distribución. Ningún veloz es lento. ¿Ven? Distribuido y sujeto distribuido, predicado distribuido. Algún caballo es veloz. Como es un juicio y la distribución es sujeto no distribuido, predicado no distribuido. Y este es un juicio O, porque es negativo. Y la distribución sería sujeto no distribuido, predicado distribuido. ¿Les queda claro, jóvenes? Aquí Disculpe, licenciado, qué pena. ¿Será que podría volver a repetir si no me quedó muy claro esa falacia? Disculpe. es lo que estoy explicando ahorita. Vean, esta falacia y dice que en la conclusión, si alguno de los términos está distribuido, también debe estarlo en la premisa, que puede ser cualquiera de estas dos. Tiene que estarlo también. ¿Verdad? Veamos. Para ello, aquí tengo la conclusión. ¿Qué juicio es? Es un juicio O. Y lo que hago yo es poner aquí cuál es la distribución. El juicio O. El sujeto es no distribuido. El predicado, distribuido. Entonces empiezo. Caballo. Caballo. Aquí no hay problema porque, como ven, este es no distribuido. No hay problema. Si en la conclusión el término no está distribuido, no hay problema. Habría problema si está distribuido. Aquí, por ejemplo, este lento sí está distribuido, porque miren, aquí. Este es el sujeto distribuido. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que revisar las dos premisas. Esas dos premisas. Y veo que lento está aquí, miren, en la primera premisa. ¿Cuál es la distribución de esta primera premisa? Sujeto distribuido, predicado, no, perdón, sujeto distribuido, predicado distribuido. ¿Ven? Entonces, lento sí está distribuido, igual que aquí. Eso quiere decir que es un silogismo válido. A ver si alguien todavía no lo ha captado. Pregunto. Vamos a ver. Existen dos tipos de Licenciado, indicios. perdone. Sí. Sí entendí lo de esta regla, solo que había una regla que usted había mencionado de que si las dos premisas son positivas, entonces la conclusión debería de ser
positiva, pero en el ejemplo que nos dio, creo que las dos eran positivas y la última era negativa. En esta que usted dice. Ajá. No, aquí vea, esta es una premisa negativa. Ah, sí, perdón, licenciado, ya vi. ¿Verdad? Esta es negativa, por lo tanto, la conclusión debe ser negativa. Sí, licenciado, muchas gracias, ya me di cuenta. Vaya. Sí, es que tal vez usted pensó que era así. O al revés, ¿no? Pero ahí estamos bien. Bueno, entonces, de todos modos, cuando hagamos los ejercicios, ustedes van a detectar el problema. Yo dije que en la regla número 7 hay dos tipos de ilícito. Uno es el ilícito mayor y el otro es el ilícito menor. Veamos el ilícito mayor. La falacia está en el término mayor. Veamos este ejemplo. Todos los caballos son veloces. Ningún burro es caballo. Ningún burro es veloz. Entonces, para detectar problemas, ¿qué es lo que hago yo? Voy a la conclusión y reviso los términos. Burro. Burro aquí está distribuido porque es un juicio E, ¿verdad? ¿Dónde está burro? Burro está en la premisa número 2. ¿Está distribuido burro en la premisa 2 o no? Sí, sí está. Porque ese es también un juicio negativo, ¿verdad? Aquí está. Eso quiere decir que este burro está correcto. Veamos veloz. Veloz. ¿Está distribuido en la conclusión o no? Sí. Porque es un juicio E, ¿verdad? El juicio E, la distribución es sujeto distribuido, predicado distribuido. Entonces, veloz sí está distribuido. ¿Qué tengo que hacer ahorita yo? Revisar las dos premisas de arriba. ¿Y dónde está veloz? Aquí está, miren, veloz. ¿Cuál es la distribución de esa premisa? Es una premisa A. La distribución es sujeto distribuido y predicado no distribuido. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que aquí hay una falacia, porque veloz está distribuido en la conclusión, pero no está distribuido en su premisa. ¿Comprenden? Pregunto si captaron acá. Sí, licenciado. Entonces lo que yo entiendo es que tanto si el sujeto en la conclusión, el sujeto y el predicado están distribuidos, también deben de estarlo en las premisas anteriores. Y si no lo están, Exactamente. tampoco deben de estarlo. Sí, si no están, entonces hay un ilícito mayor si es predicado, Ajá. ¿verdad? Ok. Voy a hacerlo otra vez Vean, aquí tenemos un silogismo. Entonces, para determinar si hay problema de la regla número 7, me voy directamente a la conclusión. Y aquí veo, este es un juicio E, ¿verdad? El juicio E, la distribución es sujeto distribuido, predicado distribuido. Quiere decir que los dos términos están distribuidos en la conclusión. Entonces voy a revisar burro, que es el sujeto. ¿Dónde está burro? Si se dan cuenta, burro está aquí. ¿Cuál es la distribución de esa premisa? Ese es un juicio E. Sujeto distribuido, predicado distribuido.
Entonces, burro ahí está distribuido. Pero no hay problema porque está distribuido aquí y está distribuido aquí. ¿Ven? No hay problema. Entonces, paso al predicado, que es veloz. Como es un juicio, el predicado también está distribuido. Ahora veamos en las premisas. ¿Dónde está veloz? Veloz está aquí. ¿Qué tipo de premisa es esa? Es una premisa A. A. ¿Cuál es la distribución de la premisa A? Sujeto distribuido y predicado no distribuido. Entonces se dan cuenta que aquí veloz no está distribuido. Aquí lo que tenemos entonces es un ilícito mayor. Aquí lo tienen, miren. Al como les había dicho, lo que tienen que hacer ustedes es esto, miren. Así lo tienen claro. Esta es la conclusión. Y entonces la conclusión yo voy a ver que es un juicio E. Sujeto distribuido, predicado distribuido. Y de una vez hago A. Sujeto distribuido, predicado no distribuido. Juicio E. Sujeto distribuido y predicado distribuido. Entonces el problema lo estoy viendo aquí, miren. Aquí, con este. ¿Captaron la idea? Sí, licenciado. Bueno, ese es el ilícito mayor. La falacia del ilícito mayor es cuando el término mayor está distribuido en la conclusión, pero no en su premisa. Veamos otra vez este aquí. Todos los tejanos son norteamericanos. Ningún californiano es tejano. Ningún californiano es norteamericano. Aquí vemos, hagamos la distribución, miren. Entonces, ¿cuál es la distribución de la premisa 1? Eso es un juicio A. Su distribución es sujeto distribuido, predicado no distribuido. La segunda premisa, ¿cuál es la distribución? Ese es un juicio E. Entonces, es sujeto distribuido, predicado distribuido. La conclusión, ningún californiano es norteamericano. ¿Cuál es la distribución? Sujeto distribuido y predicado distribuido. Ah, bueno. Entonces, ahorita vamos a revisar cómo están esos términos en sus premisas. Empecemos por californiano. El californiano aquí está, miren. ¿Dónde está californiano? Aquí. Es este. Eso quiere decir que no hay problema, miren, es igual. Ahora, norteamericano, que es este. ¿Dónde está? Aquí. Ahí sí hay problema, miren. Porque norteamericano está distribuido en la conclusión, pero no está distribuido en su premisa. Esto se llama ilícito mayor. ¿Captaron la idea, jóvenes? Sí. Bueno, esto haciendo ejercicios se lo van aprendiendo. Vamos, ahora veamos el ilícito menor. ¿Por qué se le llama ilícito menor? Porque el problema lo encontramos en el sujeto de la conclusión. Le llamábamos ilícito mayor porque el problema estaba en el predicado. Ahora, el ilícito menor lo vamos a ver en el sujeto. Aquí miren, en el sujeto de la conclusión. Veamos entonces.
Para hacer esto, recuérdense que siempre vamos a hacer aquí en la parte derecha, miren, todos los revolucionarios son valientes. Ese es un juicio A, ¿verdad? ¿Cuál es la distribución del juicio A? Sujeto distribuido, predicado, no distribuido. La segunda premisa. ¿Qué tipo de juicio es? Juicio A. Sujeto distribuido, predicado, no distribuido. Y el tercero. ¿Qué tipo de juicio es? Todos los críticos del capitalismo son valientes. Sujeto distribuido, porque es un juicio A. Sujeto distribuido, predicado no distribuido. Entonces, esto es vital, jóvenes, esto, porque esto les permite averiguar cómo está la distribución, ¿verdad? Entonces ya después es más fácil, porque ustedes van a explorar ahorita la conclusión. Y dicen, veamos el sujeto, los críticos del capitalismo. ¿Qué distribución tiene? Ah, está distribuido, miren. Aquí está. ¿Dónde están los críticos del capitalismo? Aquí está, miren. ¿Está distribuido ahí? No. Aquí está, miren, no distribuido. Entonces sí tenemos un problema. Este es un ilícito menor. ¿Por qué es ilícito menor? Porque está distribuido en la conclusión, pero no está distribuido en la premisa. ¿Ven? Ahora, el predicado no hay problema, porque son valientes, aquí no está distribuido. Y aquí tampoco está distribuido. Solo está ese problema en el sujeto. Veamos este ejemplo. Todos los tejanos son americanos. Ningún californiano es tejano. A ver, jóvenes, ¿cuál es la conclusión de este? Perdón, sí, la conclusión de este ejercicio. A ver, empecemos. ¿Cuál es el término medio? Tejano. Bueno, ¿cuál es el término mayor? ¿Americanos o californianos? ¿Americanos? Americanos, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos eso. ¿Cuál sería la conclusión? Ya tenemos que empezar a aplicar las reglas. ¿Ningún californiano es americano? Bueno, vamos a ver entonces. Lo primero que vamos a hacer es determinar la distribución de cada de las premisas y de la conclusión. Todos los tejanos son americanos. ¿Qué tipo de juicio es? Juicio A. ¿Cuál es la distribución? Sujeto distribuido, predicado no distribuido. Ahí está, miren. Ahora el segundo. ¿Qué tipo de juicio es? Ningún californiano es tejano. Juicio E, ¿Cuál es la distribución? sujeto distribuido, predicado distribuido. ¿Okay? A ver, el último, la conclusión. ¿Qué tipo de distribución, qué tipo de juicio es? E, ¿Cuál es la distribución? sujeto distribuido, predicado distribuido. Miren, ya está. Es facilísimo. Solo de ponerle atención. Ahora, empezamos a ver. Californiano es el sujeto. Está distribuido aquí, miren. ¿Dónde está californiano en las premisas? Aquí. También está distribuido. Quiere decir que no hay problema. Ahora, americano.
Aquí está distribuido. ¿Dónde está americano en las premisas? En el juicio A. El primero, ¿verdad? Sí. ¿Está distribuido o no está distribuido? No No está distribuido. distribuido. Entonces, ¿hay falacia o no hay falacia? Sí hay Sí falacia. hay. ¿Qué tipo de falacia sería? Ilícito mayor. Y exactamente. Ilícito mayor porque cae en el predicado. ¿Ven? No es difícil, es nada más que ustedes hagan este ejercicio. Miren, si ustedes hacen este ejercicio, se les facilita todo. Porque entonces lo van a ver a partir de esta parte. Ahí está, miren, cabal lo que les acabo de decir. Veamos este último. Todos los perros son animales. Todos los perros son mamíferos. ¿Cuál es el término medio? Perros, ¿Cuál es el término mayor? mamíferos, El término mayor. Animales. 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 Ahí está, perfecto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Todo mamífero es animal? Sí, vamos a ver, entonces, todos los mamíferos son animales, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita lo que tenemos que hacer es ver la distribución. Todos los perros son animales. ¿Qué tipo de juicio es? A, Tipo A, ¿verdad? ¿Cuál es la distribución? sujeto distribuido y predicado no distribuido. A ver, todos los perros son mamíferos. ¿Qué tipo de juicio es? Es la misma, ¿verdad? Distribuido, no distribuido. Y la conclusión sería igual. Juicio A, distribuido. ¿Vamos bien ahí, jóvenes? Ahorita entonces, para ver la regla número 7, analizamos los términos de la conclusión y empezamos por el sujeto, mamífero. ¿Está distribuido o no está distribuido? Sí está distribuido. Mamíferos, ¿está distribuido en las premisas? No. Aquí está, miren. Entonces, hay ilícito. Veamos el predicado. ¿Animales está distribuido o no? No, No. Entonces, no hay problema. Pero sí tenemos problemas con mamífero. ¿Por qué? Está distribuido en la conclusión, pero no en la premisa. ¿Qué tipo de ilícito es? Menor. Ilícito menor. ¿Ven, jóvenes? Eso es básicamente. De todos modos, no se preocupen porque vamos a hacer ejercicios. Pregunto, ¿qué duda les queda, jóvenes? Lo importante es que tengan claro ustedes las reglas, ¿verdad? Recuérdense, tienen que aprenderse las 7 reglas y la tabla de distribución. En la próxima clase vamos a hacer ejercicios. También les quería informar lo siguiente. Fíjense que el próximo miércoles no va a haber clase porque yo tengo que ir a tribunales.
Entonces me va a llevar todo el día en tribunales y por esa razón no voy a dar clase. Nos vamos a ver hasta dentro de 8 días, el próximo viernes. Ya esta presentación está subida a la plataforma Moodle. Ya pueden empezar a trabajar los ejercicios. Gracias. Gracias. Entonces, Gracias, licenciado. sí, les recuerdo, el próximo miércoles no van a tener clase conmigo. Con los demás catedráticos sí, solo conmigo no. ¿Verdad? Y nos vamos a ver hasta el viernes. Es el viernes 29. Bueno, jóvenes, les agradezco entonces la atención a la clase y nos estamos viendo el viernes 29 de septiembre. Gracias, licenciado. Gracias, Gracias. licenciado. Buenas tardes. Tarde.